Pues estamos en el capítulo 26, defensa de Pablo ante Agripa. Amén. Me imagino que ha de haber sido difícil para Pablo, no sé que confía en Dios, sé que era un hombre muy creyente, convencido de lo que creía, amén, pero iba ante Agripa, una persona que pues tiene un historial familiar un poco difícil, porque mire, Pablo frente al hombre cuyo bisabuelo había intentado matar a Jesús cuando era bebé. Su abuelo mandó decapitar a Juan el Bautista y su padre había martirizado al primer apóstol. Ahora imagínese Pablo frente a Agripa. Híjole, ¿qué me va a hacer a mí? Pues si toda la descendencia ha hecho cada cosa, ¿qué me va a pasar a mí? O sea, una bienvenida calurosa creo que era lo que menos esperaba recibir Pablo en ese momento. Amén. También seriecitos. Entonces, desde ahí ya Pablo dice, pues vamos con todo, ¿no? Pero dice, Pablo extendiendo la mano comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Pablo estaba complacido, tenía dicha de estar frente al rey de Agripa. Era para él como, siento un privilegio estar ahí en la condición aún en la que estaba, que era un prisionero. Él sentía dicha de estar en ese lugar, porque era una oportunidad más para compartir el evangelio. Pablo nació en Tarso, a cientos de millas de Jerusalén, pero a una edad se fue a vivir a Jerusalén, amén, y dice que no solamente era un judío fiel, sino que era conocido como un hombre fiel entre los judíos, viviendo de acuerdo con la más rigurosa secta. O sea, era, como dicen luego, ¿no?, de hueso colorado. Él era un judío bien hecho, respetando todos los estatutos, cumpliendo con toda la ley, amén. Y vamos a continuar, nos vamos a ir, es mucho de lo mismo, es el resumen de lo que ya ha estado aconteciendo anteriormente, amén. Pablo dando su testimonio y dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzgue entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. Pablo dejó en claro que tanto en su mente como en su corazón él seguía siendo un judío fiel, pero su confianza en Jesús había crecido al creer en la promesa de la esperanza que dio Dios a través de Jesucristo, amén. Él seguía siendo un judío fiel, pero su confianza en Jesús era la que había crecido. Ahora les estaba presentando este otro lado y era por lo cual lo acusaban. Por eso lo llevaron hasta a juicio y tanto tiempo, amén. Antes de su conversión, Pablo creía que ese era su deber, perseguir a los seguidores de Jesús, encarcelando a unos, matando a otros y a otros forzándolos a renunciar en su fe, a blasfemar, decía, ¿verdad? Y creo que esto es algo de lo que más Pablo se arrepiente, de haberlos hecho blasfemar. Dice que Pablo después habla de ese arrepentimiento que tuvo por su vida pasada, de cómo persiguió a la iglesia, amén, en 1 Corintios 15 y en 1 Timoteo, donde nos muestra un poco de cómo él se arrepiente de haber hecho eso. Y creo que lo que más tuvo peso en su conciencia era el que los había hecho a muchos que negaran su fe, amén, que creo que eso tuvo gran peso en la vida de Pablo. Y dice, y enfurecido sobremanera contra ellos,
antes de su conversión, Pablo era un hombre enfurecido, enojado. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no estaba bien, aunque seguía al pie de la letra la ley y perseguía y todo esto, pero su relación con Dios no era buena, la que meramente se necesitaba para seguir a Jesús. Amén. Y hermanos, es el relato más entero de Pablo sobre su experiencia en el camino a Damasco. Anteriormente ya se había hablado, él ya había compartido su conversión y cómo él lo había hecho, cómo había pasado, pero notábamos, estudiando y platicando con el pastor, veíamos cómo no era tan explícito en el mensaje que Pablo daba en cuanto a su conversión, y aquí ya da detalles más a fondo de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y como dice, yo ocupado en esto, iba con poderes y en comisión, o sea, solo tenía esa comisión él de ir a perseguir y matar y encarcelar a los cristianos. Él llevaba esta comisión de arriba, de lo más alto, entonces del Sanedrín, ¿verdad? De los que ahora lo estaban acusando, de ahí venía la orden de que él fuera y persiguiera y tuviera esa comisión. Amén. Entonces ahora está relatando cosas más específicas. Iba bajo poderes y en comisión de los mismos líderes religiosos que ahora lo estaban juzgando. Se ocupó una luz más potente que la luz del sol para que Pablo se diera cuenta que estaba equivocado. Imagínense, porque dice que la luz que vio fue mucho más grande que la luz del sol de mediodía. Amén. Imagínese el esplendor. Si en comparación lo que podemos ver nosotros, la luz del sol, que ni esa podemos soportar, ahora imagínese estar delante de la luz de Jesús. El llamamiento personal que tuvo de Jesús, Saulo, Saulo, su nombre, amén. La naturaleza mal dirigida de su persecución, me persigues. Y la necedad de perseguir a Jesús. Amén. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Yo soy Jesús a quien tú sigues, a quien tú persigues. Estas palabras, hermanos, cambiaron la vida, el mundo de Pablo. Cambiaron todo de Pablo, estas palabras. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entendió que Jesús no estaba muerto, que Jesús estaba vivo. Y hubo una conversión instantánea en la vida de Pablo. Amén. Entendió que Jesús reinaba en gloria en lugar de estar condenado en la vergüenza. Él comprendió que al perseguir a los seguidores de Jesús, él perseguía a Jesús. Y al perseguir a Jesús, él luchaba contra el Dios de sus padres. Otra cosa, amén, ahí Pablo entendiendo, y que en ese momento, ya cuando Jesús se le presentó, vio que no estaba honrando a sus padres, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba siguiendo a Jesús. Pero qué bonita la conversión, ¿no?, de Pablo, y cómo lo relata. En ese momento entendió que al que siguiera a Jesús y que no estaba muerto, que estaba vivo y reinaba en gloria. Eso vino y abrió el panorama de Pablo. Imagínense, Pablo tan estudiado, todo el conocimiento que tenía, pero mal dirigido. Y así hay muchas personas, mucha gente con tanto conocimiento de la palabra de Dios, tanto estudio que tiene, pero a veces va mal canalizado y solamente va afectando y va complicando la vida de otras personas, porque todo el daño que causó Pablo antes, ¿verdad? Pero lo que lo salva es que no tenía conocimiento, amén, de que Dios existía, de que Jesús existía. Él estaba cegado. Entonces dice: pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Pablo se tenía que levantar porque iba a ser enviado a otro lugar. Esta era una manera de decir, vamos, hay que irnos, amén. Y aquí Pablo tenía que tomar una decisión, porque para esto te he aparecido a ti, dice. Él llevaba una misión, él llevaba un solo enfoque, una sola meta, si se puede decir así, amén. Dice, con poderes y en comisión. Él tenía eso de ir, matar, perseguir y todo eso, pero dice Jesús, por eso me he aparecido ahora a ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de decisión? ¿Vas a hacer algo diferente? Entonces Pablo tuvo que decidir en ese momento. Ahora su comisión había cambiado, porque él tomó la decisión de hacer lo que Jesús le estaba mandando. Gloria a Dios, amén. La comisión fue diferente ahora para él. Ahora ya no iba persiguiéndolos, ahora iba convenciéndolos de que se arrepintieran y que creyeran en Jesús, amén. Pablo fue comisionado a ser un ministro, lo cual significaba que él debía ser un siervo de las cosas que había visto. Él iba a testificar de las cosas que había visto, que le habían pasado, pero no solo eso, sino de las cosas que le iban a pasar, de las cosas que iba a vivir, porque faltaban muchas cosas para que Pablo viviera, y de eso iba a testificar. Él iba a ser un instrumento, como lo dijo en Hechos, amén, en los capítulos anteriores. Instrumento me es dice la palabra. Entonces, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. A pesar de la situación en la que estaba Pablo, de que estaba ciego, amén, que había quedado ciego, dice, para que abran los ojos. Todos estos detalles que no se habían contado anteriormente. Él iba a abrir los ojos de esas personas que no creían en Jesús. Entonces, a esos les iba a abrir y les da... Jesús le dice a Pablo 4 resultados que iba a tener de que ellos abrieran los ojos. 4 resultados, que es que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Serán convertidos de la potestad de Satanás a Dios. Recibirán el perdón de pecados y recibirán herencia entre el pueblo de Dios. Amén. Entre los santificados, porque así nos llama Dios a nosotros, su familia, sus hijos. Somos apartados, somos santificados. Amén. Pablo era muy inteligente y sabía lo que estaba compartiendo, porque no solamente estaba ante el rey, que era ahí la autoridad ahorita, y ante Berenice y ante Festo y otras personas que dice que llegaron, había más personas alrededor. Entonces era una invitación para que se arrepintieran, a formar parte de los santificados, a formar parte del grupo que creía en Jesús. Los ojos de Agripa podían ser abiertos de la misma manera en la que los ojos de Pablo habían sido abiertos. Amén. Entonces, este es un buen resumen del mensaje de Pablo. Pablo pone las palabras: arrepiéntanse y conviértanse a Dios, porque sabe que no es lo mismo arrepentirse y convertirse. Van como tomadas de la mano. Es imposible decir que estoy arrepentido, pero seguir haciendo cosas malas, ¿verdad? O seguir actuando como normalmente estoy actuando. Muchas veces decimos, no, es que no es por obras, pero ¿sabes qué? Las obras son resultado de una persona verdaderamente arrepentida. Amén. Trató de llevar el evangelio de Jesús a los gentiles, que los judíos lo prendieron por esa razón e intentaron matarlo. No fue
no era porque fue un revolucionario y quería poner en complot de todo eso, no, era solo porque llevaba el evangelio de Jesucristo. Pero durante estos 2 años que Pablo tuvo de confinamiento, Pablo recibió auxilio de Dios. Y esto es muy interesante, hermanos, porque a veces decimos que el tiempo de espera es tiempo perdido, pero Pablo aquí en este tiempo creo que no fue un tiempo perdido. Tuvo la oportunidad de presentar el evangelio, de llevar el mensaje de Dios a tantas personas. Dios pudo haberlo librado de, como les dije, romper las cadenas, tumbar paredes, a matar a toda esa gente y liberar a Pablo. Pero no, esta vez la ayuda de Dios no fue en esa forma. La ayuda de Dios fue en la manera de que lo llevó ante todas esas personas para compartir el evangelio. Ese era el propósito de Dios, amén, cumpliendo la palabra que le había dicho. Instrumento me es dice, para llevar a todas partes mi palabra, mi evangelio. Entonces era una forma diferente, ¿verdad? De cómo venía la ayuda de Dios. Y es cuando a veces no nos gusta a nosotros. Queremos como que la ayuda de parte de Dios sea a mi manera, a como yo lo quiero, y pensamos que en las cosas malas que están pasando no podemos aprender o no podemos aprovechar ese tiempo. Entonces a lo mejor tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, ¿verdad? Y ver si algo malo está pasando en tu vida o algo que no te agrada, que no te gusta del todo, ve lo bueno de esa situación, amén. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. A pesar de ser un prisionero en cadenas, Pablo dijo que estaba dichoso. Él insistía que Dios podía resucitar a los muertos. Él experimentó una visión celestial, la cual cambió su vida. Él estaba más preocupado en proclamar a Jesús que en su propia libertad. Él creía en un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad, no solo a judíos o solo gentiles. O sea, todo esto que estaba pasando, y Festo dijo: tú estás loco de verdad. Aún en esta situación sigues diciendo lo mismo. Y vea esta parte donde Pablo pudo haber tomado la decisión más fácil, que es haber dicho: sí, estoy loco, ya, para que lo soltaran. Era lo más fácil para Pablo. Desde el principio era tan fácil para él decir: sí, ustedes tienen la razón, yo me equivoqué o me estoy volviendo loco. Pero Pablo no cambió de lo que él creía. Él permaneció fiel a lo que había creído, permaneció fiel a Jesús, y así durante 2 años, y sigue contando la historia más adelante, donde en Roma, donde ya ha llevado a Roma, está encarcelado. O sea, a veces para nosotros es más fácil seguir la corriente del mundo. Es más fácil ceder ante lo que las personas de afuera están diciendo de nosotros y como seguirles la corriente, ¿no? Pero Pablo no siguió esa corriente. Él dijo: no. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Qué fuerte, ¿no? Por poco. Pablo hizo el llamado a Agripa a la fe en los profetas y en Jesús. Le dijo: tú crees en los profetas, tú crees en Moisés, yo también creo en eso, yo creo en los profetas, pero también ahora conozco a Jesús y ahora no lo persigo, ahora voy con él. Amén. Entonces Agripa se rehusó a creer y a decir que creía. Pablo por poco lo persuadió. La idea literal detrás del por poco es: por poco buscas persuadirme para actuar como cristiano. Por poquito se hacía cristiano
por poco se hacía cristiano Agripa, ¿verdad? Entonces es triste escuchar esto porque pues por poco alcanzaba la salvación, por poco alcanzaba a ser parte de la familia de Cristo, por poco. Entonces ese poco pues hace una brecha muy grande. ¿Y por qué a lo mejor no creyó Agripa? Porque a un lado estaba Berenice, dice que era su esposa, una mujer pues pecadora, y a lo mejor iba a traer problemas para él, no sé. Al otro lado estaba Festo, diciendo que Pablo estaba loco. Entonces a lo mejor por la mente de Agripa dijo, es que si yo me hago cristiano como Pablo, Festo también va a pensar que yo estoy loco. Amén. Eran esas cosas, a lo mejor eso pasó por la mente de Agripa, ¿verdad? Y dijo, y todos estos que están aquí a lo mejor también a mí me quieren condenar. Pero pues por poco es salvo Agripa. Entonces pues pobrecito. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Aún ahí Pablo dice, no solamente tú, sino a lo mejor alguno de estos que están aquí se convierten por esto, y ellos sí deciden tomar la bandera y decir yo soy cristiano. Y a lo mejor a ellos no les va a dar vergüenza, no se van a sentir intimidados o atemorizados. Ojalá que alguno de todos estos sean como yo, pero sin las cadenas, ¿verdad? Aún ahí Pablo diciendo que se hagan cristianos, pero no más que no tengan estos, porque pues era injusto, pero Pablo tomó todas las oportunidades que se le dieron para compartir la palabra de Dios. Amén. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien vivo el rey Agripa, ¿verdad? Dijo, vámonos, porque a mí casi me persuade, no voy a hacer que persuada a alguien más, ¿verdad? Entonces dijo, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Si tú estás en situaciones difíciles, si tú estás pasando tribulación, mira las oportunidades que tienes de compartir el evangelio de Dios, porque lo que está pasando en nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Jesús y de compartir su verdad con todos. Amén. Y Dios va a cumplir los sueños, los propósitos, planes y las promesas que tiene para ti, en buenas y en no tan buenas, porque la palabra de Dios es fiel. Amén. Amén. ¿Y por qué no extiendes tus brazos de esta manera y recibes esta bendición de parte de Dios? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.